Bon dia a totes i tots, gràcies per venir. Gràcies al govern de les Illes Balears per permetre aquest acte dins d'aquest conjunt d'actes. Estic molt content, som en Sebastiano Rossi, som arquitectes, som membres de la Comissió de Fosses i Desapareguts i faig sempre aquest xiste de... Una vegada vaig escoltar que deien això és més fals que un amic de Facebook. I jo som molt content de tenir aquí en carn i ossos un amic de Facebook, en Fernando Alcalde, llicenciat en Ciències Geològiques, membre fundador de l'Associació 14 d'Abril i promotor de tota una sèrie de publicacions i documentació audiovisual que és de gran interès per tots. Volia un poc també ressaltar el caràcter interregional d'aquest acte i crec que també és un acte internacional, un poc per la meva presència, perquè un dia a la televisió en un reportatge varen dir que com conseqüència del projecte d'intercanvi d'estudis Erasmus varen néixer 1 milió de nins amb pares de dues distintes nacionalitats. I ja al fons teniu un exemple. I crec que és important que si estem construint l'Europa, un dels pilars fonamentals de l'Europa ha de ser l'antifeixisme. I crec que és hora un poc de que se pugui xerrar d'aquest tema amb normalitat. Tenim una distància generacional suficient, una maturitat crec que social suficient. I sense afegir res més, doncs deixo la paraula a en Fernando que ens presenti el seu document. Buenos días. En primer lugar, pedirles disculpas porque no hablo mallorquín. Me encantaría, pero desgraciadamente no es así. Y en segundo lugar, por supuesto, agradecerles que nos hayan invitado a la asociación, a Sebastiano, a Marc, que han hecho posible que estemos hoy aquí y que podamos exponerle el trabajo memorialista. Esto quiero dejarlo claro. Nosotros somos una asociación memorialista, investigamos la historia, pero para buscar las conclusiones que nos demandan las víctimas, y por tanto tenemos una visión memorial o de la memoria de la historia. Y lo que le vamos a intentar trasladar es el trabajo que venimos haciendo desde el año 2004 prácticamente, para recuperar la memoria de las víctimas de la carretera de Málaga-Almería, del crimen cometido con motivo de la operación militar que el ejército italiano y el ejército sublevado, con el apoyo de la aviación nazi, realizó para la toma de la ciudad de Málaga y de la costa hasta Motril, en la provincia de Granada, ¿no? Y que tuvo como consecuencia la huida masiva de la población ante las amenazas de equipos de llano de violar a las mujeres y de pasar a cuchillo a todo el mundo, y además por las informaciones que iban trayendo los refugiados que iban llegando a Málaga en los días anteriores, una cifra cercana a 90.000, que contaban las atrocidades que se estaban produciendo. Eso generó una situación de pánico, unido al abandono que el ejército republicano y las autoridades republicanas hicieron de la ciudad, y que acabó con un crimen enorme, posiblemente el mayor en Andalucía, en la Guerra de España, y que afectó a un número indeterminado de personas, porque estas son una de las cuestiones que luego veremos. 84 años después seguimos sin saber cuánta gente murió, dónde está esa gente, que fue de ella. No se ha sumado ni siquiera una sola víctima referida a este suceso, pese a que los testimonios de las personas hablan de miles de víctimas. Y bueno, nuestro trabajo desde ese momento ha sido este. Al margen de este trabajo, nuestra función ha sido esencialmente de divulgación, de investigar y divulgar. Les voy a poner un pequeño documental de unos 20-25 minutos inicialmente. Un documental esencialmente didáctico, producido por la asociación, hecho para llevarlo a los colegios y para llevarlo a las asociaciones. Tiene una motivación esencialmente didáctica, porque pese a la importancia del crimen que se cometió, incluso en la costa de Málaga y de Almería y de Granada sigue siendo un desconocido este suceso. Se conoce en las familias, pero a nivel general es muy desconocido.
Y ya veremos que se trata de un proceso de ocultación que tiene una serie de procesos muy bien organizados desde el mismo momento de la ocupación de Málaga. Bueno, como os digo, es un pequeño documental, no voy a extender más. Este documental se hizo con motivo del hallazgo por parte de la investigación que hicimos de unas fotografías de Robert Capa y Gerda Taro, que llegaron a Almería el día 14, cuando ya había pasado todo esto, pero que avanzaron junto con un batallón internacional que fue el que finalmente desplazó el gobierno de la República para intentar contener el avance de las fuerzas italianas. Y estas imágenes, pues se sabía que existían, pero estaban desaparecidas, las conseguimos localizar y ubicar. Y también trazar el desplazamiento de la Brigada Internacional en este suceso, que era totalmente desconocido. Con esto se hizo una exposición que se inauguró en el Centro Andaluz de Fotografía, se hizo este pequeño documental y un catálogo de la exposición, que hay por ahí alguno que hemos traído, que fue el esfuerzo que se hizo en el año 2017-18. A la finalización de esto les voy a poner unas pocas diapositivas para aclarar un par de conceptos y un par de testimonios. Y con eso ya, si quieren ustedes, pues entramos en los debates que ustedes quieran, ¿vale? Les pido indulgencia con el documental, porque es un documental teniendo en cuenta la calidad de las cosas que se hacen aquí, porque es una cosa producida por la asociación y, como digo, con fines estrictamente didácticos, ¿no? Yo no sé si nos podemos hacer eso. A comienzos de 1937, el ejército sublevado, al mando de Queipo de Llano y las recién llegadas tropas italianas enviadas por Mussolini, emprendieron el ataque para la ocupación de la ciudad de Málaga. La operación se diseñó de forma envolvente. El ejército sublevado español atacaría desde el oeste por la carretera de Algeciras a Estepona y por la serranía de Ronda, mientras que las fuerzas italianas, distribuidas en 3 columnas, convergerían desde el norte hacia Málaga. A medida que estas fuerzas fueron avanzando, la ciudad se fue llenando de refugiados. Los rebeldes, conforme iban ocupando municipios y localidades, lo que era la parte oeste y norte de la provincia, iban buscando, ¿no? La población civil iban buscando refugio en Málaga capital, ¿no? Habla el Comité de Refugiados de Málaga, habla de hasta 90 o más de 90.000 personas de otros municipios y de otras provincias las que se refugiaron en la capital malagueña. Málaga se había convertido en un refugio para muchos fugitivos de todas las provincias que la rodeaban, porque era la única ciudad importante del sur que permanecía en territorio republicano. Así es que quienes huían de la represión de la provincia de Cádiz, de la provincia de Sevilla, también de la provincia de Córdoba, se dirigieron a Málaga desde principios, desde el verano de 1936. En enero de 1937 Málaga había aumentado significativamente la población. Estos refugiados fueron acogidos en centros públicos y también se habilitaron iglesias, la catedral especialmente, y allí permanecieron durante semanas y durante meses hasta que en febrero de 1937, a principios de febrero, hubieron de huir con gran parte de malagueños. Los italianos asientan su centro de operaciones en Antequera, que fue ocupado el 12 de agosto. A partir de ahí, pues organiza tres columnas, la de la derecha, izquierda y centro. Desde ahí tienen la orden de llegar hacia Málaga por distintas vías. La columna de la izquierda, Antequera, Almojía, hasta que a Málaga. La del centro, que era la más fuerte en efectivo, tenía la misión y el recorrido que hizo hasta Málaga, pasando por Colmenar, rompiendo el puerto de los Alasores. La columna de la izquierda, digamos, sería la de la derecha, mirando del Frente Republicano, tenía la misión y la orden de romper el frente por venta de Zafarraya. En este cerco embotellamiento que le hacen a
a Málaga. La única vía de escape, la única salida que tenían los republicanos era la Nacional 340. En este transcurso de defensa última de Málaga, nos encontramos con la paradoja de que mientras se está intentando la última defensa de la capital, el Estado Mayor militar junto con los comisarios políticos abandonan sus puestos y se van de Málaga a las 5 de la tarde. Mientras tanto, el resto de militares que están bajo sus órdenes se ven totalmente abandonados, no tienen una disposición de orden de ninguna clase. El propio gobernador civil tampoco se le había comunicado la huida de Villalba, con lo cual tampoco pudo hacer la evacuación de la población civil. Y a esto hay que unir que si siguen llegando a la capital, la gente que está abandonando sus frentes, sus últimas posiciones, y están dejando que el ejército rebelde siga avanzando sin ninguna dificultad. Una vez que ya se ha ocupado Málaga, el general Roata desde Antequera recibe la orden directa de Ciano para que siga avanzando en la carretera que lleva hasta Almería, que siga persiguiendo al ejército republicano que está abandonando por ahí la situación. Los buques de guerra, las escuadras sublevadas, los Canarias, el Cervera, el Baleares, hostigaron, iban batiendo todo lo que es el litoral desde Málaga hasta Almería, bombardeando no solamente a los efectivos militares que iban por la Nacional 340, la carretera de la muerte, sino también población civil. La huida estuvo llena de sufrimiento para los fugitivos. Por tierra eran las tropas italianas quienes los perseguían. Desde el aire fueron bombardeados por los aviones italianos y también por los aviones de la Legión Cóndor, los aviones alemanes. Y desde el mar fueron los cruceros de las tropas rebeldes quienes les atacaban. Estaban muy cerquita. Hay un episodio en el que uno de los pilotos comunica a su superior de que ve población civil y vuelve a repetir, que le vuelvan a repetir la orden. Digamos, el mismo piloto quedaría sorprendido, ¿no?, cuando tiene la orden de que bombardee sobre la carretera, en el que podían visualizar pues población civil, no solamente militares. La carretera estaba atascada de gente y pronto comenzaron los bombardeos desde los acorazados fondeados cerca de la playa. La carretera estaba expuesta al mar en toda su extensión hasta Motril. Los obuses estallaban en las rocas y comenzó a caer una lluvia de pedruscos. La gente corría llevando los niños en brazos y abandonando las últimas pertenencias. Se oía los gemidos de los heridos y de los viejos, que con lágrimas en los ojos suplicaban que los abandonaran allí e intentasen salvar a los niños. A medida que va avanzando esta columna motorizada, por la carretera se van encontrando con grupos de refugiados que se ven superados por ellos, y en un principio se les deja, pero conforme van llegando a las poblaciones son detenidos e ingresados en los calabozos, hasta que no se resuelva la situación del huido. Consecuencia de estas detenciones de huido son las fosas que actualmente tenemos en la provincia de Granada, en Málaga. Por ejemplo, desde San Rafael hay más de 4.000 personas enterradas. Son fosas muy grandes y en poblaciones del interior. Y una vez que llegan a esas poblaciones no se le hace juicio, directamente se le fusila. Dentro de esta represión hay que tener en cuenta el papel de la mujer. Son conocidas las alocuciones de Queipo de Llano diciendo que mujeres os van a enseñar lo que es un hombre cuando lleguen las tropas. Entonces muchas tenían pánico, de hecho se produjeron muchísimas violaciones y asesinatos, de forma que ella ya no se la perseguía por el hecho de ser política, sino también por el hecho de ser mujer, con lo cual es una doble represión. Un punto neurálgico, un punto decisivo, que fue el paso del río Guadalfeo, ya andados casi 100 kilómetros desde Málaga. El río Guadalfeo, que está cerca un poco antes de llegar a Motril, era un paso decisivo porque quien conseguía pasar el río, pues prácticamente había salvado la vida. Quien no lo pasaba, pues quedaría copado y en manos del ejército rebelde. En todo caso, en el río muchísimas personas perecieron y fueron arrastradas por el agua. Las tropas italianas
se encuentran el día 9 con el río Guadalfeo y con la imposibilidad de cruzar al otro lado para atacar Motril, puesto que no tienen ningún puente. El puente está destruido y el único acceso sería vadear el río. Aparte de las tormentas que había habido los últimos días de enero y primeros de febrero, pues se encuentra bastante crecido con unas temperaturas bastante bajas. Ante esa situación, digamos que se estabiliza por breves momentos el frente en este punto y atacan o terminan con la defensa que se había realizado sobre Salobreña, y enfrente se van a encontrar con algunos restos de las tropas del bando republicano, que básicamente van a ser el batallón Motril y otros elementos de apoyo mínimos, porque realmente el comandante Adriano se había trasladado a Vélez Benaudalla con los batallones más importantes. Entonces nos encontramos con un resto de esas tropas, que en ningún momento van a ser obstáculo a las tropas bien preparadas, con un fuerte armamento, tanto por carros como armamento pesado. La aviación era fundamental en esta operación de ocupación de Málaga y Motril, y de hecho la superioridad numérica y la mejor preparación de sus pilotos hizo que su trabajo fuera muy efectivo y realmente necesario para el avance de la columna motorizada. La primera operación aérea en la que participa el ejército republicano es el bombardeo del Canarias por parte de un Katiuska, que es derribado por fuerzas nacionalistas y justamente cayó en este lugar. La descoordinación de la Fuerza Aérea Republicana hizo que los Potes y los aviones de escolta, los Polikarpov, no se llegaran a ver. El balance fue de 3 Polikarpov derribados y los 2 Potes derribados. El avance de las tropas italianas y la desconfianza en el mando militar hizo que la población que se había ido acumulando en Motril emprendiese de nuevo la marcha. Motril quedó prácticamente despoblada. Muchos huyeron hacia las poblaciones cercanas como la Garnatilla o Lújar, pero la mayoría decidió emprender la marcha por la carretera de Almería. La mayor parte de la población que huye por la carretera de Almería en estos momentos son mujeres y niños, que son bombardeados de nuevo por la aviación italiana y que no consiguen encontrar auxilio hasta sobrepasar Castelldeferro, donde encuentran al equipo del médico canadiense Norman Bethune. Norman Bethune, un cirujano eminente de Canadá, había venido a España para ayudar como médico a la República en su lucha contra el fascismo. Montó un servicio de transfusión de sangre móvil y para llevar sangre a los frentes. Él tuvo noticia de que en Málaga se iba a producir una gran batalla y entonces decidió venir desde Valencia por Murcia y Almería hasta Málaga. Las imágenes que ellos captaron pues nos hacen vivir lo que allí sucedió. Y es que pienso que sin imágenes no hay historia. Norman Bethune, además de ser una persona solidaria que entregó su vida y la puso en riesgo, fue la persona que permitió que ahora tengamos noticia de lo que allí sucedió. Ante el desastre de la caída de Málaga y la amenaza sobre Almería, el mando militar de la República decide movilizar por fin a la 6ª Brigada Mixta al mando de Miguel Gallo. El batallón Chapayev de la 13 Brigada Internacional llega al Buñol el día 13 y el Henri Villemin, que se encontraba en Utiel, llega a la Sierra de Luja el día 20 de febrero. La 13 Brigada Internacional se formó a principios de diciembre del año 36, en base a 3 batallones, dos batallones franceses, el Louis Michel y el batallón Villemin, y un batallón curioso, extraordinario, se le llamó el batallón de las 20 naciones, era el batallón Chapayev. Estaba compuesto por nacionalidades muy distintas, tanto europeas, es decir, alemanes, y sobre todo de Europa del Este, yugoslavos, búlgaros, húngaros, polacos, etc.,
pero también había algunos voluntarios de América. La 13 Brigada Internacional fue reclamada por el mando militar republicano para que acudiera a tierras de Almería y de Granada para intentar frenar el posible y efectivo avance de los fascistas hacia Almería. Y esto es lo que llevó a que la 13 Brigada Internacional, junto con la 6ª Brigada Mixta, dirigida o mandada por el coronel Gallo, Miguel Gallo, acudieran allí a la carretera de Málaga-Almería para frenar el avance fascista. Conquistaron Castelldeferro, avanzaron hacia Calahonda, conquistaron Calahonda, toda la zona de sierra que rodeaba Motril, y el día 19 estaban en disposición ya de lanzar un ataque sobre Motril. El pueblo está abandonado. El ruido de las olas del mar recuerda el lamento de las miles de personas que pasaron por aquí antes y que continuaron. Los restos de un hidroavión derribado se ven en la playa. El pueblo está saqueado. Se han llevado las ventanas y las puertas de las casas. Todo ha sido robado. Limpiamos la carretera de cadáveres y animales muertos. Ocupamos Gualchos, la Garnatilla y la Sierra de la Contraviesa, asegurando el flanco. Una patrulla se acercó a Calahonda antes del amanecer hasta la primera casa en la calle. A continuación, avanzamos y los fascistas se retiraron hacia la playa junto al castillo y después hacia la montaña. Posicionamos las ametralladoras desde los Tajos hasta la playa, en la carretera desde Motril a Almería y cerca de la torre, mientras que el cañón antitanque lo localizamos a la espalda de la calle. Al comienzo del crepúsculo, los fascistas comenzaron a moverse en formaciones dispersas desde la montaña. Cuando estaban a unos 300 metros, les disparamos desde todas las posiciones. Fueron derrotados rápidamente. Durante la noche esperamos otro ataque, pero no se produjo. Nuestro batallón había completado su tarea. Este flanco del frente sur estaba reconstruido. Calahonda era de nuevo nuestra. A mediados de febrero de 1937 llegan a la Sierra de Luja pues, el segundo batallón Henri Villemain, que venía de combatir en la parte de Teruel y que se trajeron para aquí, para esta zona, para cortar el avance de las tropas rebeldes. El batallón Henri Villemain llevaba el nombre y apellido de un joven obrero francés que había sido asesinado por la policía parisina en febrero del 34, a raíz de una manifestación contra las ligas fascistas de Francia. Ese batallón estaba formado en gran parte por obreros parisinos que se habían alistado en los primeros momentos del golpe de Estado de Franco y se habían alistado directamente en las brigadas. Llegaron por la Sierra de Lújar, ocuparon la Sierra de Lújar enfrente de Órgiva. No tuvieron muchas bajas, tuvieron solamente 4 bajas a consecuencia de un bombardeo de la artillería franquista que estaba en Órgiva. Las condiciones de combate eran muy duras. Hay que tener en cuenta que entraron en combate en febrero del 37 y las condiciones de temperatura eran muy difíciles. Entonces, para estos jóvenes que conocían el frío de París, pues el frío de Sierra de Luja fue muy difícil para ellos acostumbrarse. La mayor operación militar en la cual participó el batallón Villemain fue el de apoyo al batallón Chapayev, que venía de la costa después de haber contenido a las tropas franquistas en Calahonda. Lo mandaron hacia esa zona para seguir por el valle de Trevele, ocupando Pitres, Busquista y subiendo hacia el Mulhacén, donde quedó establecido el frente. El batallón Chapayev fue situado en las faldas de Sierra Nevada, en la zona de Jubiles y Trevélez, para intentar contragolpear
a las fuerzas fascistas. Y así fue. Se anticipó al avance preparado por las fuerzas fascistas y conquistaron una porción de terreno muy importante, unos pueblos muy importantes que fueron los de Pitres, Pórtugos y algunos más, Trébelez, desde luego, y con esto no solamente conquistaron territorios, sino sobre todo desarbolaron la ofensiva fascista que pretendía controlar la carretera de Málaga-Almería a la altura de Albuñol para así facilitar el avance por la costa de la otra columna fascista. A unos 3.000 metros de altitud, en mitad del hielo, construimos nuestro refugio entre las grietas de las rocas, amontonando piedras y cubriéndolas con nuestras mantas. Durante toda la noche, la tormenta transportaba la nieve desde todos los lados, y los camaradas, que estaban a punto de helarse, se apiñaron lentamente. El agua, la nieve descongelada, brotó de los muros. Las manos rígidas, los dedos congelados. Quedamos cegados por la fatiga y el agotamiento, pero nadie se durmió porque sabíamos que ese sería el final. Esperábamos que el nuevo día trajese algo de sol que descongelara nuestras extremidades, pero el sol no llegó más. Y no paró de nevar día y noche. Muchos hombres tuvieron que ser llevados abajo para intentar volverlos a la vida, frotando y golpeando las extremidades. 2 de nuestros camaradas habían perdido las manos y un tercero ya no podía moverlas, por lo que fueron bajados a Pitres. Cuando nos relevaron después de 11 días, solo quedábamos 6 alemanes y 6 suecos. El 26 de febrero, los sublevados contraatacaron en Pitres con apoyo de la aviación alemana, causando al menos 2 muertos y 3 heridos entre los republicanos, pero sin afectar a la línea del frente. En total, el batallón perdió en la Alpujarra 7 hombres y tuvo 13 heridos. Además, 50 de ellos tuvieron que ser evacuados de las cumbres con síntomas de congelación. El 27 de marzo de 1937, la 13 Brigada Internacional abandonó el frente Motril-Mulhacén con destino a Pozo Blanco. Afortunadamente tenemos testimonio de todo esto gracias a 2 fuentes magníficas. Por un lado, a Alfred Kantorowicz, el comisario cultural del batallón Chapayev, que recopiló los testimonios de muchos brigadistas que participaron en esta operación y que también recopiló muchísimas imágenes gráficas de la llegada de los refugiados a Almería, que redactó y publicó en varios libros, quizás el más interesante de ellos, Chapayev, el batallón de las 21 naciones. La segunda fuente, que es la más importante en cuanto al número de imágenes, nos ha llevado casi 2 años de investigación por museos de Francia, de Austria, de Alemania, de Estados Unidos, y que recogen las imágenes que Robert Capa y Gerda Taro toman del batallón Chapayev, especialmente de la compañía polaca Mickiewicz, entre su llegada a Almería el día 14 y el abandono de la costa de Granada el día 18. En estas imágenes recoge en primer lugar la llegada de los refugiados a Almería, que son conocidas, han sido publicadas de forma profusa, pero también recoge otras imágenes de los servicios sanitarios en Aguadulce y la llegada de las tropas republicanas a Castelldefels y finalmente a Calahonda. En Calahonda son básicamente 3 ubicaciones las que retrata. La mayor parte de ellas responden a las imágenes de la ocupación del pueblo, de las principales calles del pueblo, pero también de las zonas serranas que están en su entorno, que corresponden a algunas de las imágenes que también hemos podido recoger. De entre todas estas imágenes yo destacaría 2 de ellas. Por un lado, la que Robert Capa hace del brigadista junto al cartel de Calahonda, que tiene un claro motivo propagandístico. Está diciendo, la República ha contraatacado, estamos ganando terreno, hemos avanzado casi hasta las puertas de Motril, se ha frenado el avance italiano, Almería está a salvo, ¿no? Ese es el objetivo de esa imagen. Y la otra, la que Gerda Taro toma también en Calahonda,
sobre una miliciana a caballo. Esa es una imagen cargada de propaganda. Lo que pretende decir es claramente que la República no se rinde frente a esas imágenes de las mujeres enlutadas, de los niños, de los ancianos en Almería, esa imagen de una joven a caballo, una montura blanca, desafiante, claramente está diciendo por un lado que la República no se rinde y está haciendo un llamamiento adicional a los hombres, como recoge directamente la portada de la imagen de esta miliciana en Spanelco, está diciendo las mujeres van al frente, hay que ir al frente. Es un llamamiento muy nítido a los hombres para que no abandonen los frentes y sigan en la lucha de la República contra el fascismo. El 27 de julio, 6 días antes de su cumpleaños, Gerda Taro moriría en Brunete aplastada por un tanque republicano. Fue enterrada en París. Tras su muerte, su legado fotográfico desapareció oculto entre las imágenes de capa. El batallón Chapayev se disolvería al mes siguiente tras ser diezmado en la batalla de Villanueva de la Cañada. Las brigadas internacionales abandonaron España casi un año después, el 23 de septiembre de 1938. Al llegar a sus países de origen, fueron detenidos, encarcelados o fusilados. Gran parte de ellos acabaron en los campos de concentración nazis. La obsesión que ellos tenían, las brigadas internacionales, era que frenando el fascismo en España se podía frenar el avance del fascismo en Europa y en el mundo. Desgraciadamente, ese llamamiento de las brigadas internacionales y de la República Española por intentar evitar una tragedia mundial, es decir, la Segunda Guerra Mundial, intentando frenar el fascismo aquí en España cuando todavía se estaba a tiempo, no se pudo lograr porque las democracias, las llamadas democracias occidentales, fallaron, y sobre todo Francia, Inglaterra y Estados Unidos. El documental, como digo, como ven, trata el hecho histórico de la desbandada
en la primera parte, porque sobre este tema ya había algunos documentales muy importantes, sobre todo el de Alfonso Domingo. Y lo que nosotros queríamos aquí reflejar era nuestra nueva visión que le dábamos desde la participación de la Brigada Internacional y la fotografía de Robert Capa y Gerda Taro, que eran muy desconocidos en ese momento, ¿no? Bueno, junto a eso, les voy a pasar unas pocas diapositivas, que estas sí tienen que ver con el hecho de la desbandada y con las conclusiones de un trabajo de investigación que acabamos de finalizar, que se denomina Las fosas de la desbandada, en el que la asociación ha intentado localizar dónde se encuentran las víctimas, porque pese a todo esto que ustedes han visto aquí, sigue siendo uno de los grandes desconocidos. Es decir, en este momento sabemos que entre 150.000 y 300.000 personas abandonaron la costa de Málaga y Granada. Previamente en Málaga había en torno a 90.000 personas que ya habían llegado de las provincias de Córdoba, de Sevilla y de Cádiz. Es decir, que estamos hablando de prácticamente un tercio de Andalucía, la que se vio afectada por el avance del ejército sublevado con la recién llegada del contingente italiano, ¿no? Porque es quizás una de las cuestiones que hablamos, y entroncando con lo que antes había hecho Sebastián y sobre el concepto de la internacionalización, creo que aquí en este momento se ve muy claramente la falacia de la guerra de España, de la guerra civil, ¿no? Aquí quienes se enfrentan es el ejército italiano con checos, alemanes, eslovacos, con la aviación italiana, la aviación alemana, con la participación del Socorro Rojo Internacional con un médico canadiense apoyado. Es decir, que el conflicto es claramente internacional, porque lo que se está dirimiendo en ese momento en España es precisamente el choque contra el fascismo internacional, ¿no? Es evidente que es parte del conflicto internacional ya, como se vio unos meses después, ¿no? Bueno, pues de esas 150.000, 300.000 personas, sabemos que a Almería llegan aproximadamente unas 100.000, lo sabemos por los datos de los registros, lo que significa que un tercio aproximadamente de la población de toda esta comarca se desplazó y nunca volvió. Estos datos podemos ahora mismo ya empezar a sacarlos, porque el estudio de los censos que venimos haciendo de los padrones municipales nos está indicando que las cifras se aproximan a estos que estamos dando, ¿no? Le he recogido 3 pequeños testimonios de en total 2 minutos del documental de Alfonso Domingo, que lo hizo en el 2007, que para mí es el mejor documental que se ha hecho sobre este tema. Además, fue en 2007 con motivo del 70 aniversario de los acontecimientos, y pudo coger los testimonios de personas que todavía estaban vivas y estaban lúcidas, gente que tenía 8 años, 14 años cuando el suceso, que se acordaba perfectamente y que pudo recogerlo, y que con el caso creo que es suficientemente elocuente. A ver, no se oye. Y ametrallando las carreteras. La cantidad de muertos era espantosa, de gente muerta en las carreteras, mujeres con niños pequeñitos dándole de mamá pegadas a las cunetas, los niños moribundos, las madres llorando porque iban la madre con los niños nada más, el padre a lo mejor iba por otro sitio con las milicias o con, en fin. Y total que era un caos, aquello fue un caos, un desastre. La cantidad de gente, vamos, yo de eso no se me olvida en la vida, la cantidad de gente que se habían muerta por donde quiera, que se iban dando. Hasta que pasamos de Torremán no empezaron los grandes bombardeos, que venían 3 aviones, que venían 2 o 3 barcos, que no sé cuál sería el Canarias y Baleares. El Baleares y el Canarias. Sí, que eran los que estaban allí. Y estos disparaban a bocajarro, porque se ponía muy cerca, como nadie le estorbaba, pues se ponía muy cerca, y desde luego fue cuando ocurre ese accidente de Alcantarilla, donde aquello estaba atestado de criaturas. Y qué desgracia que entra un obús por la alcantarilla de los muchos que tiraron. Y allí había un masacre enorme, porque mi padre bajaba un poquito de la carretera abajo, y yo bajé con él, y mi padre me dice, no, quédate ahí, pero a cosa de los críos, yo quería verlo. Y mira, aquello era, vamos, un masacre de criaturas, y las paredes de la alcantarilla, a la explosión, se desconchó todo lo que estaba más débil, y había
allí no había que trapo, escombros y cordillera de tanta criatura que había. Yo eso no lo podía contar antes porque estaba llorando, ahora porque ya me han tratado y puedo contarlo. Yo siempre me acuerdo que era el Canarias y el Cervera bombardeando continuamente a la sierra y a las personas que iban por la carretera. La metralla y las piedras y todo eso que hay en las carreteras, y también metrallaban, y claro, pues había cientos y cientos de muertos. Lo primero que venía eran los barcos a cañonear por la mañana y inmediatamente después los aviones. De los aviones, para librarnos las cunetas de la carretera, nos tirábamos al suelo y pidiendo que la bomba no cayera muy cerca, era la única salvación. Y luego venían otros y nos ametrallaban también. Así que cuando emprendíamos la marcha, figúrese cómo estaba, donde habían caído las bombas, cómo estaba la carretera. Allí estaban los muertos, allí estaban los heridos, y allí se quedaban, porque quién los iba a recoger, ni quién los iba a enterrar. Si todos estábamos queriéndonos quitar de la carretera lo más pronto posible. Bueno, sobre estos testimonios, que no sé cómo voy de tiempo, sobre estos testimonios, la visión de los agresores fue otra muy distinta. Yo imagino que ya conocen de sobra lo que se escribió posteriormente sobre el ataque, ya que la historiografía franquista en ningún momento admitió que los barcos sublevados hubiesen atacado directamente a la población, sino que siempre fueron operaciones militares sobre efectivos milicianos que huían por la carretera, ¿no? Luis Bolín, que como ustedes saben fue el corresponsal de ABC en Londres, que el encargado de alquilar el Dragón Rapid para que Franco pudiera hacer el traslado desde Canarias, era agregado de prensa en ese momento, era el responsable de prensa y propaganda en ese momento. Él era de Málaga, y él llega a Málaga e inmediatamente se desplaza a Motril, y en su libro, en el que habla de los años vitales en el 67, niega absolutamente que hubiese rastro de ningún tipo de estas acciones, ¿no? Incluso tiene una frase lapidaria al final, ¿no? En cuanto a los refugiados que huían con ellos, nada le habría ocurrido de haber permanecido en Málaga. Tendrían la conciencia sucia, no querrían vérselas con la justicia. La gente que salió andando, pues bueno, la represión inmediata en Málaga, solo en Málaga, fueron 4.700 víctimas en los días posteriores, ¿no? Solo en Málaga. En los pueblecitos de la costa, pueblecitos como Vélez, Málaga, que tenía 5.000 habitantes, tienen fosas de más de 500 víctimas, que se sepa que existe. Es decir, la represión inmediata fue atroz, ¿no? Curiosamente, de este suceso, de no ser por los testigos que siguen vivos y que lo cuentan, desde el punto de vista documental, archivístico, esto nunca existió. Salvo unos poquitos de documentos, como parte del Ejército Republicano y alguna cosita más de la aviación, en la documentación, en el Archivo General Militar de Ávila, en el Archivo Histórico de la Aviación, en el Archivo de la Marina, no encontrarán apenas referencias, sí, a las acciones militares, pero no en ningún caso a la presencia de víctimas, a la retirada de cadáveres, nada de esto. Aquí, por ejemplo, sí, en este documento se dice que a medida que se van avanzando se van encontrando con gente muerta en la carretera como consecuencia del frío y del hambre. No olvidemos que esto es febrero, fue un año especialmente lluvioso y especialmente frío. Bueno, ¿dónde se producen las víctimas? Nosotros hemos hecho un trabajo, este trabajo que acabamos de terminar, en base a la recopilación de los testimonios de la gente. Hemos ido localizando dónde ellos dijeron que habían visto víctimas y lo hemos cruzado con los datos de la actuación de la Marina y de la aviación. Como ustedes pueden ver, entre el día 5 y el día 10 el ataque fue continuado, especialmente de los buques, primero de los cruceros, el Cervera y el Canarias. El día 4 fue cuando se incorpora el Baleares, y el ataque continuado de la flota se produce en esos días. Cuando cruzamos los datos de la presencia de los buques con los datos de los testigos, pues vemos que cuadran perfectamente y que efectivamente fue así. Sobre si hubo un ataque deliberado o no a la población civil,
que esta es una de las cuestiones que ellos se discuten. Creo que hay algunos datos interesantes. El primero, de los pocos datos que se han salvado, que son ustedes, que el cuaderno de bitácora del Baleares se perdió al hundirse, pero existen documentos sobre los partes de guerra y también las memorias del almirante Moreno, que recopiló bastante información que luego publicaron sus hijos, ¿no?, en los tochos estos monumentales sobre la guerra en el mar. Y les traigo este dato, o sea, solo el Baleares, el día 8 de febrero, entre Motril y Torros, que son 50 kilómetros, disparó 208 proyectiles entre las 8 y las 12 de la mañana. Eso, para que se hagan una idea, es un proyectil cada 250 metros, continuado durante 4 horas. O si ustedes quieren, pues casi un disparo por minuto. Eso no es, como ellos dicen, un ataque de la flota sobre objetivos militares, sobre concentraciones de milicianos o sobre elementos estratégicos como pueden ser puentes o carreteras. Es decir, esto es lo que se llama en términos militares una saturación, es un ataque de saturación. Ese tramo de carretera fue bombardeado sistemáticamente. Es decir, hubo una intencionalidad clara para hacerlo a una distancia que ellos hablan de 600-800 metros, que la costa de Málaga, como ustedes han visto aquí en la imagen, es muy parecida a la Balear. Es una costa acantilada donde rápidamente se gana profundidad, donde los barcos se pueden pegar a la costa y donde la carretera va por la misma costa. Es decir, que ellos estaban viendo, como así lo indican, claramente quién estaba en la carretera. No estamos hablando de disparos a 30 kilómetros de la flota ni nada por el estilo. Estaban a 600 metros. Imagínense lo que es un crucero de estas características disparando sobre una carretera a 600 metros, ¿no? Este es un documento que acabamos de encontrar en los archivos italianos, en el archivo de Asuntos Exteriores, en el que hay un dato muy interesante. Y es que el día 9, la aviación italiana dice que suspende la actividad militar porque lo que hay en la carretera son civiles. Esto lo dice la aviación italiana el día 9. Sin embargo, el día 9, el Canarias está bombardeando Motril y a la gente que está intentando cruzar el río Guadalfeo, que venía crecido, ¿no? El conocimiento de que lo que estaba pasando era población civil era claro. ¿Dónde están las víctimas? Pues esa es la gran cuestión en la que estamos ahora mismo. En los registros civiles no hay datos, en los libros de cementerios han desaparecido, no existen inscripciones en los registros de las iglesias, en los libros parroquiales. Es evidente que en aquel momento en el que todo el mundo huía, nadie se paró a inscribir a nadie, entre otras cuestiones porque además las familias eran completas y las familias morían completas. Hubo muchísimos niños luego huérfanos, que esa es otra historia, que lo que pasó con los críos que quedaron abandonados en la carretera, ¿no? Los testimonios de la gente habla que hay testimonios que dicen que enterraron a su hijo en la cuneta, que enterraron a su abuelo, que enterraron a su hermano, que fueron trasladados a los cementerios cercanos, que se abrieron fosas cercanas. Estos testimonios están ahí. Hemos cogido todos esos testimonios y lo hemos localizado en el territorio y en esos puntos que ustedes ven ahí, pero desgraciadamente de todo ese conjunto de puntos, los únicos que quedan ahora mismo donde se puede acceder son estos que ven, porque el desarrollo urbanístico de la costa, en la Costa del Sol, ha hecho que todo esto desaparezca. La transformación de la carretera ahora en autovía pues ha hecho que desaparezcan muchísimos de los tramos que había. Incluso los cementerios donde se enterraron fueron demolidos por el avance y creados cementerios nuevos, de tal modo que las pruebas que quedan son muy poquitas. Afortunadamente, simplemente con un paseo, que nosotros hemos hecho una prospección en superficie en algunos de los puntos, pues se pueden encontrar aún restos de metralla, de proyectiles de gran calibre, incluso huesos humanos en algunos puntos, ¿no? Esto a simple vista. Y quedan algunos testigos, como es el caso de José Alabarce, que tiene 93 años y que se acuerda perfectamente que él nos ha indicado la presencia de 3 fosas, una de ellas que está sin ocupar y una de las que queremos promover la exhumación en cuanto sea posible, ¿no? La política institucional de memoria ha sido casi inexistente, salvo un periodo de tiempo en el que en la Junta de Andalucía hubo una presencia política concreta, en el que se declaró la carretera de Málaga-Almería como lugar de memoria y se señalizaron algunos puntos, y con las actuaciones de algunos municipios, en Rincón de la Victoria en ese momento, pues ahí ven esa señalización de uno de los disparos de los buques
sobre un túnel donde se refugió la gente y algún memorial que se hizo en Belén, Málaga. Al margen de eso no se ha hecho absolutamente nada. El peso del intento de hacer justicia y de devolverle la dignidad a las víctimas ha recaído en las asociaciones, esencialmente el Foro por la Sarquía de Málaga, la Asociación Republicana de Málaga, nuestra asociación 14 de abril también, que año tras año venimos haciendo un homenaje a las víctimas, cada vez menos, porque entre la pandemia y la edad de esta gente prácticamente ya no quedan. No sabemos si este año va a haber en el acto que hagamos alguna representación de ellos, porque ya están muy viejecitos y han desaparecido casi todos, y están desapareciendo además sin que con ellos se haga ningún tipo de acto que restablezca la dignidad de quienes huyeron de la barbarie, y que cuando volvieron, no hay que olvidar que cuando vuelven allí, no solamente son la mayor parte de ellos ajusticiados, sino que el hecho de haber huido fue un agravante en todos los juicios militares que se hicieron contra ellos, se utilizó como agravante. Y la gente que corrió, como se dice allí, la gente que corrió fue estigmatizada. Se estableció una categoría dentro de los pequeños pueblecitos que había de la gente que salió huyendo y que luego volvió, ¿no? Desde el año 2004, pero especialmente desde el año 2007, que fue el 70 aniversario, las asociaciones memorialistas en febrero hacemos una marcha memorialista a los puntos donde se produjeron las masacres, reclamando el establecimiento de la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas. Y desde el año 2017 se hace una marcha integral que parte desde Málaga y finaliza en Almería, recorriendo los 200 kilómetros cada año, intentando que se visualice cuál es el estado de conocimiento de este crimen y que la gente tome conciencia de lo que ocurrió, porque, como decía, sigue siendo uno de los grandes olvidados de la costa. Este hecho contrasta con la presencia de simbología todavía franquista en la carretera. Este es uno de los municipios de la costa donde siguen existiendo las cruces a los caídos, y al lado, pues, zonas abandonadas donde se supone que están las fosas de quienes murieron en esta tragedia, sin ningún tipo de señalización y sin ningún tipo de resarcimiento, ¿no? Y todavía siguen existiendo calles con el nombre de Crucero Baleares en los pueblos de la costa, donde todavía viven víctimas de la acción de estos barcos, ¿no? Por concluir, hubo desde la finalización de la guerra y de este acto un proceso de ocultación de los hechos que ocurrieron, eso es evidente. En esto contribuyó la mala imagen que el régimen estaba dando con las represalias que se habían hecho en Málaga, el intento del ejército italiano de que esto no siguiese así, por un motivo estrictamente militar. Los italianos querían una guerra rápida, acabar rápidamente la guerra de España, y sabían que con la represión que se estaba desatando difícilmente el ejército republicano se iba a rendir, ¿no? Ellos intentaban provocar una situación de superioridad militar y una rendición rápida del ejército republicano, y sabían que las represalias tan salvajes que se estaban haciendo. Y además ocurre que Málaga era una ciudad, como ocurre ahora en Palma, por ejemplo, una ciudad muy turística ya en aquel momento. Había un intereses extranjeros, esencialmente británicos, muy importantes, y los hechos que se estaban produciendo estaban teniendo una difusión muy amplia, que rompían esa imagen que el régimen franquista estaba dando de un ejército salvador frente a la barbarie comunista y anticlerical en general, ¿no? Y esto transmitía una imagen contraria a todo esto, de tal modo que Bolín, que era el secretario de propaganda, se encargó de que la información fuese con cuentagotas. De hecho, no existe ni una sola foto de la masacre. Lo único que conocemos son estos datos que hemos puesto aquí, esas fotos que toma el equipo de Norman Bethune del Socorro Rojo Internacional, pero las toma ya cerca de Almería, de la gente que está llegando a Almería, que es gente que está cansada, derrotada, pero no de las víctimas, porque las víctimas se producen sobre todo en el tramo malagueño, ¿no? Esa ocultación que también hacen las víctimas cuando llegan a sus lugares de origen, porque no quiere que se les reconozca como la gente que huyó, se convirtió en olvido de tal modo que prácticamente desapareció, seguía estando en las familias que lo vieron, porque ustedes cogen la costa de Málaga y Almería y no hay familia que no tenga algún familiar que hizo la carretera, que se fue. Mi familia, por ejemplo, mi familia paterna y mi familia materna lo hicieron, que fue generalizado, más de la mitad de la población huyó de esta zona, ¿no? Eso se convirtió en un olvido, y ese olvido se convirtió en abandono institucional.
Abandono en el sentido de negar que esas personas fuesen de nuestro bando. Cuando alguien habla de abandono, esto Reyes Mate siempre lo comenta, abandono viene de bando, ¿no? Y de abanderado. Y abandonar es decir, ya tú no eres de nuestro bando. Y esta gente se sintió abandonada, como Zambrano, bueno, como sabéis que era de Vélez Málaga, de uno de los pueblos que más sufrió la represión, dijo que éramos soledad de inconvivencia. Pues esa situación de soledad de inconvivencia fue la que tenían el sentimiento de las víctimas que se vieron obligadas a vivir luego en sus lugares de origen. Y ese abandono se ha traducido en una injusticia enorme, ¿no? Hasta tal punto que están muriendo las últimas testigos y víctimas sin que se haya hecho con ellos ningún acto institucional de reconocimiento institucional de lo que ocurrió. Termino con la frase de Reyes Mate, que siempre creo que es la base de todo esto, ¿no? Que dice que las víctimas tienen derecho a la memoria porque la hace significante, la hacen que sean parte integrante de nuestra sociedad y de la construcción del futuro que nosotros queremos, basado en esa defensa que ellos hicieron de las libertades y de esa resistencia que ellos hicieron ante el fascismo y de las fuerzas antidemocráticas. Y puesto que las víctimas tienen ese derecho, la sociedad tiene el deber de memoria, tiene el deber de facilitar ese reconocimiento de las víctimas, y que pasa, por supuesto, con alcanzar los 3 elementos que siempre se solicita en los ámbitos de la memoria: establecer la justicia, alcanzar la verdad y la reparación de las víctimas, ¿no? Y con esto termino. Espero no haberme pasado mucho tiempo y espero que no haya sido muy pesado para ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por explicarnos también un poquito de todo lo que ocurrió aquí, que de hecho, pues estabas hablando del crucero Baleares. Entonces, aquí una pequeña parte de la sociedad, como mínimo lo sabe y lo recuerda, ¿no? También teníamos, bueno, la Asociación Memoria de Mallorca tenía un compañero que se fue hace poco, Paco Ferrer, que también lo recordaba y dejó el testimonio, ¿no? A partir de aquí, si queréis, hacemos un pequeño momento de debate o de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta o quiere alguna aclaración o decir alguna cosa, este es el momento. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero felicitarte y bueno, también a ti, Sebastiano, por habernos llevado al ponente, y felicitarte. Y la verdad es que el documental me ha encantado, ¿no? Yo no tenía idea, no lo había visto y me ha gustado muchísimo. Y de hecho este Belachao aflamencado al final es fantástico, me ha gustado mucho y además es muy ilustrativo. Quiero decir que sí es cierto que explica muy bien los hechos, se entiende muy bien. Y bueno, decías esto, ¿no?, de que el abandono, el olvido, etcétera. Bueno, pues con acciones así pues intentamos recuperarlo, ¿no? De alguna manera, los nietos quizás en la generación que lo hacemos, intentamos recuperarlo. Marc decía que aquí teníamos un testimonio, lamentablemente ya falleció, era malagueño, era Paco Ferrer, y él con su madre y sus padres huyó también desde Málaga y nos explicó exactamente un poco lo que explican aquí los otros testimonios. O sea que sí que lo sabíamos. Aquí en Mallorca, por vergüenza, es que es una vergüenza, tenemos un monumento enorme en una plaza, que es el monumento a los héroes del crucero Baleares, los mismos que disparaban a la población civil indefensa. Y bueno, está todo judicializado, por desgracia. En estos momentos ha ido pasando por todos los juzgados que tocaban, y en estos momentos está en el Supremo. O sea, un monumento que no ha tenido nunca ninguna catalogación para ser protegido, en estos momentos será protegido. Quiero decir que es una contradicción muy fuerte. Entonces, yo no sé si vosotros lo sabíais desde Málaga, que aquí tenemos un monumento enorme y que nos está costando muchísimo que esto se arregle. De hecho, incluso teniendo las instituciones a nuestro favor, teniendo tanto el Ayuntamiento como el Consell de Mallorca a favor de que se tire este monumento, no hay manera, no lo conseguimos. Es lamentable, pero bueno, quería hacer esta aportación y preguntarte esto, no sé si conocíais el tema del monumento enorme que tenemos,
que no sé si lo has visto, creo que lo has visto esta mañana, y bueno, nada, esto, muchas gracias, ¿eh? ¿Contesto o dejamos para el final? Sí. Bueno, pues sí, claro que lo conocía. De hecho, creo que en parte mi presencia aquí, o el contar esta historia, tiene que ver precisamente con la participación del crucero, ¿no?, del Baleares. Pero efectivamente esta situación que se vive aquí en Palma no es nueva en el conjunto del Estado español. Ya habéis visto que nosotros seguimos teniendo calles con el nombre del crucero. Y ahí no hay posibilidad de nada. Y en Andalucía tenemos una ley de memoria histórica que obliga a la retirada de la simbología franquista, ¿no? Pero aún así seguimos estando en la situación en la que estamos. Desde el punto de vista memorialista y creo que democrático, la pervivencia de símbolos de exaltación del franquismo es inadmisible. Esto es que creo que es una cuestión del ABC. Es que aquí, o lo he comentado alguna vez, o se está con la dictadura o se está contra ella, o se está con la democracia o se está contra ella. Es decir, aquí no caben matices ni posiciones, y no cabe, a lo menos desde el punto de vista de las asociaciones de la memoria, el que puedan existir elementos que son, en primer lugar, una exaltación del franquismo, en segundo lugar, que son además una exaltación de la violencia, porque es un elemento del ejercicio de la violencia que está en el estado fundacional de la dictadura y que está además en el estado de sostenimiento de la dictadura, porque la dictadura franquista, pese a todo el lavado que se quiere hacer, es una dictadura que hasta hace muy poquito tiempo, hasta muy poquito tiempo antes de desaparecer, ejerció la tortura, las desapariciones forzosas, llevó a este país al atraso y llegó a este país al terror en base a la violencia, y ese monumento es un monumento que salta a la violencia, es de un instrumento de violencia. Y en tercer lugar, porque es un acto de crueldad hacia las víctimas que todavía siguen vivas y que fueron objeto de su dolor y de la pérdida de seres queridos, precisamente por esa utilización de un instrumento. Es decir, que no es el crucero, que no deja de ser un artefacto, sino es el instrumento que utilizó el régimen franquista para producir ese hecho. Entonces, esos argumentos entiendo que son de tal peso democrático y del sentir de derechos humanos que es que no cabe ninguna otra cosa. Porque el enredo que siempre se tiene con la simbología franquista, derivándolo a una discusión que es absolutamente superficial y paralela, que es el tema artístico, no es más que el modo de llevar la discusión a otro ámbito y además entrar en la ciénaga administrativa que permite que efectivamente se produzcan estas cosas, ¿no? Y que ahora mismo, por ejemplo, estamos viendo en este momento, hoy mismo, en el conjunto de demandas que se están haciendo contra la exhumación en el Valle de los Caídos para precisamente impedir que se pueda producir. Es la utilización de la justicia, de todos los mecanismos, con todo lo que sabemos que hay detrás de esto, para evitar que esto, porque al final lo que hay detrás de la memoria de esta discusión no es solo la eliminación de un símbolo. Es decir, no nos engañemos, aquí lo que hay es una discusión cultural. Es decir, está sobre la imposición de un relato y quién fija ese relato. Porque quien hace la resignificación inmediata de esos monumentos es la extrema derecha, que lo apropia como suyo. Y que este tipo de decisiones normaliza y la incluye dentro, como un caballo de Troya, dentro de los sistemas democráticos. Y se meten, se arrojan. Esos monumentos son grandes caballos de Troya de la sentimientos ultraderechistas y antidemocráticos, que es por donde penetran en la sociedad, ocupando el espacio y haciéndose visible y haciéndose dominante en el territorio, ¿no? Que esa es la funcionalidad que tienen los monumentos, al fin y al cabo, ¿no? Hola Fernanda, muchas gracias. Soy Paco Ferrandi. Dentro de un rato estaré hablando del Valle, así que gracias por abrir esta discusión, porque estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Pero como antropólogo social me interesaba que si nos puedes elaborar un poco más todo el tema de la ruta que estáis promocionando desde 2017, creo que has dicho. Bueno, ¿no? nosotros empezamos en 2007. 2007, eso sí, es. pero desde el 2017, nosotros desde el 2007 hacíamos en cada provincia unas rutas memorialistas muy cortitas, porque todavía nos acompañaban las víctimas. La gente con 80, con 85 años andando la carretera, y hacíamos unas rutitas de 3 kilómetros, de 4 kilómetros, hasta llegar a los puntos donde ellos eran más significativos. El río de Guadalfeo
Motril, de donde yo soy, está justo a medio camino entre Málaga y Almería, justo hay 100 kilómetros de un lado a otro, está junto a un río, el río más importante de la costa, que es el Guadalfeo, y era la esperanza de la gente que huía. La gente pensaba que al llegar a Motril, la República ya había colocado allí un dispositivo de defensa donde se iban a encontrar, ¿no? Y claro, no fue así, ni mucho menos. Y se encontraron con que el río venía crecido y hubo muchísimos ahogamientos. No he querido poner... Si veis, el documental de Alfonso Domingo se puede ver, es un documental magnífico, y hay algunos testimonios de personas que cuentan cómo se suicidaba la gente en el Guadalfeo. Ante el avance de las tropas, de pensar que iban a ser detenidos, se suicidaban en el río. Nosotros hacíamos este tipo a estos sitios, ¿no? Y en 2017, con motivo del 80 aniversario, se creó una asociación, que es la Asociación La Desbandada, que inicialmente fue promovida por la Federación de Montañismo para hacer una ruta de senderismo y que después dio lugar a una asociación memorialista que organiza cada año ya la ruta integral. Se sale desde en etapas, desde Málaga hasta Almería, y nosotros hacemos coincidir nuestras concentraciones memorialistas al paso, pues para reforzar un poco este trabajo, ¿no? Y esto se hace cada año, los días de que se hace en Motril, que suele ser, los puntos centrales son la salida de Málaga, la llegada a Almería y la llegada a Motril. Y bueno, puede haber 1.000 personas, 1.500 personas andando por la carretera y todavía reivindicando esto. Desgraciadamente ya queda muy poca gente de la que hizo la carretera, aunque todavía queda alguno. José Alabarce tiene 93 años y se acuerda perfectamente con todos los matices, y te dan detalles de hasta la lata de leche condensada que le dio el italiano y que su madre no quiso que se bebiera y se la dio primero al perro por si venía envenenada. Es decir, que hay una serie de matices de estas cosas que te cuentan, y él lo repite continuamente, ¿no? Me acuerdo perfectamente, ¿no? De cómo iban los niños buscando las bicicletas que la gente había dejado tirar desde los cortijos, que nadie había visto, tenía bicicleta, ¿no? En fin. Efectivamente está así. Sí, yo he venido obviamente a oír la charla, pero también a transmitir el testimonio de mi mujer, de Maribel González, que es malagueña, ahora mismo está en Málaga, y por parte de su madre, la familia de su madre hizo la desbandada, y dos de los miembros, sus tíos abuelos, eran un matrimonio muy joven, y era tal el terror que tenía la gente, las tropas moras sobre todo, que esta pareja intentó suicidarse con unas medias que llevaba ella. O sea, imaginaros el terror absoluto. Gente que no llegaba a los 20 años, recién casados, y era el terror a la violación de ella, la tortura. Y por fortuna la media, porque se ataron los dos al mismo árbol, se rompió. Y allí quedaron tirados y alguien fue en su ayuda y lograron llegar a Almería. El abuelo de Maribel llegó a Almería, él era ya demasiado mayor para luchar y formó parte del cuerpo de bomberos de Almería, que fue muy duramente castigada, se volvió a repetir, de hecho hasta un acorazado alemán bombardeó a Almería brutalmente, y él, hizo caso del llamamiento, quien no tenga las manos manchadas de sangre, él volvió a Málaga y fue ejecutado en 1942 sin juicio sumario, nada, salió libre de la cárcel. Y lo asesinaron, y la abuela de Maribel tuvo el valor de meterse de noche en la fosa común del cementerio de San Rafael y sacar su cadáver y enterrarlo en una esquina apartada con la complicidad de uno de los enterradores. Años después, haciendo el documental de Espías en la Arena, el Ayuntamiento de Málaga puso a nuestra disposición un enterrador viejo ya a punto de jubilarse que había estado en las exhumaciones. Y él nos contó que había sacado los cadáveres de muchos niños con tiros de bala del cementerio de San Rafael. Horrorizado, todavía el hombre se emocionaba porque lo había visto todo como enterrador de San Rafael, pero nunca había visto esqueletos de niños con tiros de bala en la cabeza y en las costillas. Solo quería añadir eso. Sí, efectivamente el relato de lo que ocurrió fue terrorífico, ¿no? Efectivamente estos testimonios de esa crudeza pues se repiten continuamente, y desgraciadamente el hecho del ajusticiamiento de familias completas de hecho por eso no aparecen
no aparecen reclamaciones de desaparecidos. En Motril, por ejemplo, el censo el padrón que yo he trabajado, y en el que faltan 2.600 personas de una población de 15.000, y no hay forma de establecer quiénes eran porque desaparecieron familias completas. No hay forma de recuperar la memoria de la familia porque murieron familias completas, ¿no? Es que la tragedia de la desbandada, de la toma mala, es tan terrible y la ocultación es tan grave que no se puede entender todavía hoy, porque claro, esa población además huyó por la costa de Levante, porque toda esta gente que llega a Almería es luego desplazada a Castellón, es desplazada a Murcia, a Cataluña, y cuando cae Cataluña pasan a Francia, a los campos franceses, ¿no? Muchos de ellos. Es decir, que desaparecen definitivamente, desaparecen de la... Es decir, es el borrado absoluto de la memoria de esta gente. Y la construcción de una memoria distinta, porque en muchos puntos la desbandada, en el caso de Almería, por ejemplo, tiene un significado peyorativo. La historiografía franquista le dio la vuelta de tal modo un poco con lo que pasa con el Baleares, ¿no? Un elemento que es un instrumento de muerte se convierte en una glorificación de víctimas, ¿no? Que efectivamente las víctimas eran marineros, ¿no? Que eran gente, pues, del mismo modo que en el otro lado había marineros, es decir, que al final siempre son los que mueren en la guerra, siempre son la misma gente, ¿no? Son las clases siempre humildes de los que están ahí, ¿no? Pero lo que se pretende glorificar es transformar precisamente esa memoria, mientras que las víctimas de ese barco aquí tienen un monumento de ese tamaño, con esa intencionalidad, las víctimas de ese barco no sabemos dónde están debajo del asfalto de una carretera donde pasan millones de turistas todos los años, y nadie se ha preocupado de saber siquiera dónde están, ¿no? Yo quería volver a insistir sobre el hecho de la universalidad casi de estas imágenes, porque yo he hecho un poco el esfuerzo imaginativo de imaginarlas en color y podrían ser perfectamente una carretera de Gaza o de Damasco, que son conflictos en los que nosotros mismos estamos implicados a nivel internacional. Entonces, que esto nos sirva un poco para concienciar a la sociedad. La simbología fascista en Italia, es verdad que en la inmensa mayoría ha desaparecido, pero hay casos todavía donde esto cuesta de... No sé si buscáis en internet el Monte Llano en Roma. Es una montaña fuera de Roma donde con unos 2.000 pinos en los años 30 se escribió la escrita Dux. Y es muy difícil a la hora de hacer desaparecer esta escrita porque se intentó plantar más árboles, pero estos no cogen, entonces es imposible borrarla. Hubo un incendio hace unos años, posiblemente intencionado, pero estos individuos de Casa Pound, que es una organización de extrema derecha, volvió a plantar los pinos. Y esto es hasta cierto punto casi tolerable, ¿no? Fisiológico que haya estas minorías de gente, en fin, que no tiene ideas conformes con las constituciones democráticas, y habrá que hacerle frente y continuar a hacerle frente. Pero lo que creo que es una tarea más importante para nosotros es cortar este cordón que hay entre esta minoría de gente antidemocrática y las grandes masas, porque lo que se está observando ahora en Italia es que detrás de los movimientos en contra de las vacunas están las organizaciones de extrema derecha, de Forza Nuova, in primis, y es muy peligroso porque también se ha notado una infiltración de Forza Nuova en la Lega Nord. Mientras esta minoría consigamos aislarla como sociedad, las cosas van a poder funcionar. Pero cuando se producen este tipo de acercamiento a las masas, que en su mayoría también derivadas de un sistema educativo muy limitado, pues acogen a brazos abiertos este tipo de ideología, pues ahí es donde nuestra tarea, creo, es muy importante como sociedad. Vamos a tener que hacer algo. Sí. Vale, pues moltíssimes gràcies, muchísimas gracias. Ahora haremos 2 minutitos de descanso y precisamente hablaremos de educación y memoria democrática.